Muchas gracias, Gabriel, y a todos los que están acá el día de hoy. Me siento, siento como mucha emoción de ser el primero, ¿no? El primero en presentar. Estoy contento por eso. Y bueno, no nos pusimos de acuerdo con Gabriel, pero vinimos del mismo color, creo, de blanco. Em, bueno, gracias por estar acá. Voy a compartir la pantalla y comentarles un poquito esto. A ver, creo que ahí se ve, ¿verdad? ¿Se ve? Bien. Sí, sí. Bueno. Propuse este tema porque hace un tiempo vengo estudiando un poquito esto, vengo analizando un poquito esta situación, esta problemática que está ocurriendo y que quizás está llegando un poquito más a la consulta, ¿no? A la clínica, y es el uso problemático de la pornografía, y también porque durante los últimos años también ha habido como una más divulgación de este tema. Ha habido ciertos artículos hablando sobre la adicción a la pornografía, o también hablando sobre la adicción a la dopamina, que creo que es el término que se ha puesto como más en boga, aun cuando no es tan preciso ese término. Así que debido a que me fueron llegando más pacientes con algunas problemáticas similares, y también estudiando un poco esto, eh, me interesó mucho poder ofrecerles quizás una perspectiva un poquito de qué está ocurriendo con el consumo problemático de la pornografía y cómo esto también está afectando desde los niños hasta los adultos. Y la idea de hoy es que podamos como hacer un breve recorrido sobre algunas investigaciones, algunos datos sobre esto, y también algunas ideas de tratamiento en adolescentes y adultos. Eh, la imagen que ven ahí en la portada es de una película que se llama Don John. Es una película muy buena. ¿Alguien hizo así? ¿La han visto algunos? Es una película muy buena que retrata bastante bien qué es lo que pasa cuando el consumo de la pornografía afecta la vida de una persona, en este caso de un hombre joven, musculoso, que se ve como muy exitoso, pero que la falta de conexión y la habituación al consumo de pornografía empieza a afectar muchas áreas de su vida. O sea, les recomiendo, es muy buena, y es una de las películas que enmarca bien, muy bien esto, ¿no? Ok, bien. El co- la pornografía ha existido durante mucho tiempo, y pónganse en los 60, 70, 80. Consumir pornografía era un poco más difícil. Las personas tenían que comprarlas en revistas o ir a cines que compartieran este tipo de contenido. Y eso hacía que la exposición fuera mucho menor, ¿no? Podías tener acceso a esto, pero no iba a ser de una forma tan em, compulsiva, o ni iba a ser tan abrumadora en el sentido de la disponibilidad, ¿no? A- Alguien tenía revistas, o las escondían, o se compartían, o iban a buscarlas en lugares que eran prohibidos, ¿no? Y era una forma bastante eh, quizás aceptada, o no aceptada, pero una forma común de compartir este tipo de contenido. Después llegó el Internet, ¿verdad? Y el Internet cambió mucho esto. Hizo que el acceso a la pornografía fuera a mayor escala. Y estoy hablando de, pónganse los 90, 80, 90, donde el Internet no era muy rápido. Los que son millennials quizás se acuerdan de esto, la gente más joven no se acuerda de esto, pero el Internet no era muy rápido, era bastante lento, y el tipo de contenido pornográfico que se podía consumir era bastante... no se podía ver videos, no se podía ver contenido que fuera en tiempo real, ni interacciones, ¿no? Eran más bien como imágenes. Pero ya en los 90, miren este dato que es muy curioso, en los 90 ya el 40% del tráfico de Internet era pornografía. 40% imágenes. Estos son datos de estudios recientes que después les puedo pasar también, si quieren, les paso la información de dónde la saqué. Y ya empezó a hacerse mucho más habitual el compartir pornografía. Solamente con Internet, más o menos. Lento, en computadoras que eran
que se utilizaban en casa, de escritorio, donde mucha gente tenía acceso, las personas podían ver qué estabas haciendo, tus familiares y demás, ¿no? Pero después vienen las laptops y el internet de alta velocidad y aquí cambió todo. Porque entonces mucha gente tenía acceso a poder consumir pornografía y también tenían más privacidad para hacerlo. Ahora adultos y jóvenes tenían acceso a la pornografía en todo momento prácticamente. Y esto no fue todo. Esto vino a medida que fue mejorando la tecnología y la velocidad de Internet, esto fue empeorando. Vamos al 2007. 2007 pasa esto, ¿no? La presentación del iPhone. Yo me acuerdo de ese momento. Yo tengo 38 años y estaba esperando ese momento y vi la presentación y en ese tiempo se usaba mucho BlackBerry también. Este celular no estaba diseñado para ver pornografía, ¿no? Incluso el celular tenía funciones muy básicas, pero rompía el esquema de muchas cosas. Y al mejorar el Internet y al tener acceso a un navegador web que se fue abriendo cada vez más, porque al principio el celular no permitía ver videos desde el navegador. Pero a medida que esto se fue mejorando, el acceso al Internet cambió todo, en todos los aspectos, incluido el acceso a la pornografía. Porque ya, si ahora tenías una laptop, necesitabas una laptop para ver pornografía, ahora solamente lo podías tener en tu celular en cualquier momento, ¿no? El iPhone abre esto y abre todos los celulares Android y todo. Entonces podemos ver que a medida que va mejorando la tecnología móvil y todo lo que tiene que ver con la tecnología digital, el mercado de la pornografía se expande y se explota y empieza a llegar a lugares a poblaciones, ¿no? Que son altamente sensibles. Entonces veamos algunos datos de esto. Porque si ya ahora el control de la pornografía no lo tenemos, antes teníamos el control porque pues, estaba en un medio impreso, que era más difícil de acceder, o ir a un cine donde no iban a dejar que entrara un niño o un adolescente. Cuando cambia toda la tecnología y le da acceso a esto, empiezan los niños a tener acceso a la pornografía. Y les busqué muchos datos latinoamericanos y, por ejemplo, en este estudio de la Universidad de México nos habla de que a los 12 años los niños ya están teniendo exposición a la pornografía. Pero estos datos son del 2022 y 2023. Los nuevos datos que todavía no están publicados, se están comentando, pero no están publicados, están hablando de 8 años. 8 años es la primera exposición a la pornografía. Uno de cada tres adolescentes vio antes de los 10 años en Canadá, donde, claro, tienen más acceso al Internet y todo lo demás, ¿no? Dice otro estudio del 2022 que el 54% de adolescentes vio pornografía a los 13 años o menos. Y que en Latinoamérica, los últimos datos de 2024-2025 están hablando de 9 a 13 años, ajá, lo que les decía. Entonces, más o menos una población muy vulnerable, muy sensible, está teniendo acceso a un contenido que es completamente inapropiado para ellos. Sabemos por qué, pero ahora voy a explicar los efectos que esto tiene, ¿no? En Argentina también hay datos que sugieren un promedio de 12 años, la mitad de los 13. Entonces estamos viendo que hay una exposición sin control en una población bastante sensible y vulnerable. Pero hay algo curioso acá. Muchas veces los adolescentes tienen acceso a la pornografía, pero no de una forma intencional. No es que entran buscando pornografía, es que están buscando otras cosas y aparece pornografía. Porque aun cuando se implementan controles parentales, estos controles parentales no pueden ser, no son tan efectivos para todo tipo de contenido. Y miren lo que dice, muchos adolescentes vieron accidentalmente esto. Y yo tengo un dato curioso de esto, un dato de experiencia en mi trabajo, ¿no? Hace varios años yo estaba trabajando en una escuela que tenía muchas adecuaciones, tenía muchos accesos, le da acceso a sus estudiantes de tecnología y yo estaba trabajando con un niño con autismo, un adolescente con autismo. En ese tiempo estaba ayudándolo a regularse en la escuela. Y un momento él estaba buscando, en la escuela es bilingüe, él estaba buscando pollitos. Estaba buscando pollitos porque tenía esta fascinación con los pollitos
y usaba el iPad para poder escribir. En vez de escribir a mano, ¿sí? Una de las adecuaciones era que pudiera escribir en iPad y imprimir sus trabajos. Y cuando empieza a buscar pollitos en inglés, pone chicks, ¿sí? Pero cuando pone chicks en inglés también chicks es chicas. Y aún dentro de la escuela, usando el internet de la escuela, el contenido que le apareció, había de todo ahí, ¿no? Y claramente él no estaba buscando eso, porque realmente no tenía la intención de eso. Y cuando lo veo, yo lo veo y él me ve y dice, yo, ¿qué estabas buscando? Y me explicó. Y yo, bueno, ahí lo ayudé un poquito. Pero esa experiencia resalta mucho con lo que estamos diciendo las investigaciones. Incluso los chicos están teniendo acceso a pornografía a través de los dispositivos proporcionados por la escuela, sin querer. Otros sí van a buscarlo intencionalmente, pero hay otros que lo hacen sin querer. Y este es un estudio sueco que muestra que desde el 2004, lo que le estaba diciendo, desde que se ha hecho más accesible la tecnología, se ha disparado el consumo de pornografía. Ahí podemos ver que los chicos tienen una tendencia mucho más alta que las chicas. El gráfico ahí no se ve, es lo amarillo de las chicas, pero las chicas casi no reportaron incremento en comparación a los chicos de 12º grado. Más del 25% está usando diariamente, ya es un uso compulsivo, ya está usando diariamente la, accediendo a contenido pornográfico. Veamos un poquito en adultos, qué está diciendo los estudios de esto, ¿no? Está diciendo que 9 de cada 10 hombres adultos ha visto pornografía en el último mes. La proporción en mujeres es más baja siempre, 6 de cada 10. La prevalencia, una cosa es ver ocasionalmente y otra cosa es cuando hay un uso problemático que empieza a afectar distintas áreas de su vida. La prevalencia en los últimos estudios está hablando de un 28% en la población adulta, bastante alto. Ujú. ¿Sí? Entonces tenemos un contexto social, tecnológico, que está favoreciendo este tipo de consumo, que hay una industria muy grande de la pornografía que está, que está, se está propagando por todos los medios digitales y cómo esto está afectando a nuestro bienestar psicológico y nuestro cerebro. Yo no soy neuropsicólogo, pero he empezado a buscar más datos de estos también para poder dar una explicación en la parte psicoeducativa del tratamiento, una explicación desde los principios del aprendizaje, pero a los pacientes también les importa mucho y veo que se conectan mucho cuando podemos explicarles también qué pasa en su cerebro con esto y también ser un poquito más precisos con estas explicaciones, porque en Internet ahora se están dando explicaciones que son también un poquito distorsionadas de los efectos neurológicos. ¿Sí? A ver. Primero que todo, y es algo natural, ¿sí? Al hacer un comportamiento que es agradable, va a haber una fuerte liberación de dopamina, excitación y va a haber un refuerzo, ¿no? Eso es algo natural. Pues, la dopamina no es que sea mala en sí misma. Les digo esto porque si se meten en Instagram o se meten en Internet, está este tema de la adicción a la dopamina, como si ser adicto, si tener dopamina fuera algo malo. Y no es así. La dopamina es un neuroquímico natural de nuestro cuerpo. El problema es las conductas problemáticas asociadas, pero no la dopamina en sí misma. Entonces, claro que ver pornografía va a activar el circuito de recompensa de dopamina, ¿no? Va a haber una fuerte liberación de dopamina, incluso cuando las personas tienen sexo o hacen cualquier conducta agradable, ¿no? El problema es que cuando hay un uso repetitivo y compulsivo, ¿sí? Ahí genera mucha más sensibilización y hay una habituación a la respuesta de estos estímulos. Este es el problema. No tener dopamina, por así decirlo. Entonces, un efecto que tenemos es que activa el circuito de recompensa y dopamina, ¿sí? Afecta, los estudios nos están diciendo que hay distintos cambios a nivel neurológico, ¿sí? Por ejemplo, las personas que consumen habitualmente y tienen un uso problemático de la pornografía, tienen diferencias en su cerebro, por ejemplo, en el núcleo accumbens,
donde se procesa la motivación y la recompensa, ¿sí? Empieza a afectar esta área donde la persona solamente empieza a buscar, pierde motivación y empieza a buscar solamente motivación en el contenido sexual, pornográfico, ¿sí? Entonces, el núcleo accumbens tiene una hiperactivación en las señales sexuales anticipatorias, ¿sí? Pero no aumenta el placer cuando ve el estímulo. Tiene este craving de ver, pero después es difícil poder sentir placer. Entonces, tienen mucho deseo, pero no, esto no significa que van a experimentar más disfrute. Esto es muy interesante para poder explicarles a las personas cuál es el efecto que tiene el consumo problemático y la diferencia que generan en nosotros, en las personas, de querer y gustar. Están pensando constantemente en consumir pornografía, pero no los llega a satisfacer. Y por eso después necesitan estímulos más potentes. Ay, perdón. Después. Aquí está. Sí. Toda la parte de la corteza cingulada empieza a estar más activa ante las señales sexuales. La amígdala, que es un área importante para el procesamiento emocional, también es afectada. Em, Toda la parte del sistema de recompensas, ¿sí? Empieza a cambiar. Incluso las áreas ejecutivas pierden también la capacidad de concentrarse y de planificar. Por eso las personas que tienen adicción muchas veces pierden esto de la motivación, de la capacidad de concentrarse. Los últimos estudios que han comparado personas que tienen el consumo problemático de pornografía, les cuesta más desarrollar actividades cognitivas que otras personas que no están haciendo, que no tienen este tipo de problemas, ¿sí? Les cuesta poder eh, enfocar su atención por periodos prolongados y hacer tareas complejas. Y esto es básicamente porque también se empieza a afectar toda la área prefrontal del cerebro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el control inhibitorio y las funciones ejecutivas. Es un cambio, claro, porque el cerebro se va adaptando ante eh, este, los estímulos que está siendo expuesto y los patrones de aprendizaje que está repitiéndose constantemente. ¿Sí? Sí. Entonces, sabemos que hay cambios en el cerebro importantes después de una exposición prolongada y problemática, especialmente a la hora de buscar, de sentir motivación, ¿sí? La capacidad de sentir placer se ve afectada, ¿sí? Están con el craving, pero no sienten mucho placer y cuesta hacer otro tipo de actividades, ¿sí? Especialmente actividades que exijan planificación, organización y trabajo. Entonces, ¿cómo lo podemos explicar esto también desde los principios del aprendizaje? ¿Sí? Y es una forma, me llegan muchos como mensajitos acá, ¿no? ¿Son mensajes para mí? ¿O? Ah, no, cosas raras. Bien. Bien. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto a través de los principios el aprendizaje? Y hay que explicar el efecto que tiene en el cerebro, me gusta. Me gusta que es una forma también de sensibilizarlos al tratamiento, como que esta parte de que cómo mi cerebro está cambiando, pero también explicarle los principios de aprendizaje que están involucrados en el uso problemático de la pornografía. Voy a darle algunos como principios desde esta perspectiva, ¿no? Uno, por ejemplo, si lo vemos desde el condicionamiento clásico, ¿cuáles son las señales que activan las ganas de consumir pornografía, ¿no? Las señales que se convierten en estímulos condicionados y que provocan excitación y anticipación. Y algo muy sencillo, como abrir el navegador, ¿vieron las imágenes chiquitas de YouTube eso se llaman las imágenes miniaturas, thumbnails?
Solamente ver este tipo de imágenes en las páginas pornográficas pueden ya activar todo la sensación de las señales asociadas con la conducta problemática de pornografía. Am, Puede ser el navegador, pero algo que he notado bastante es cuando hay señales asociadas, por ejemplo, estímulos asociados, por ejemplo, la habitación, la cama, un horario específico, por ejemplo, un horario cuando están las personas solas, un olor específico, que ya empieza a generar toda esta sensación del craving, ¿no? Entonces, hay ciertos disparadores que ya activan este proceso de tener ganas de consumir y que cuando podemos analizarlo con los pacientes nos ayuda bastante a detectar cuáles son esos gatillantes ambientales. Si lo vemos desde el condicionamiento operante, claramente ver pornografía funciona como un refuerzo positivo, ¿no? Genera placer y excitación y todo refuerzo positivo lo que va a hacer es que va a hacer que la conducta se repita, ¿no? Pero también puede funcionar como un refuerzo negativo, ¿no? Cada vez que la persona consume pornografía porque se siente tensionada, estresada, con sufrimiento. Y hay un factor que juega bastante clave aquí y es el aburrimiento. Explorar cuando la persona está aburrida y no tiene nada que hacer, inmediatamente para quitarse ese aburrimiento, hace- busca pornografía, ¿no? Y notan el vínculo acá. Aquí hay un vínculo interesante y es que nos está costando sentirnos aburridos al contexto general, a la población general. Hay dificultad para poder tolerar el aburrimiento, porque cada vez que estamos aburridos, ¿qué hacemos? Inmediatamente que estamos aburridos, ¿no? Buscamos el celular. Y sin el celular tengo todos los estímulos condicionados que tengo ya para consumir. Solamente busco el celular y ya inmediatamente busco un estímulo que sea tan fuerte, un super estímulo, porque no existe tampoco en el ambiente natural. Entonces, si la población, si la sociedad en general en este momento le está costando lidiar con el aburrimiento, ¿sí? Y este aburrimiento está asociado con el uso del celular, que al mismo tiempo tiene todos los estímulos condicionados para generar el craving, va a ser mucho más difícil para la persona poder eh, regular y abstenerse de ese comportamiento. Es como que todo el contexto, si se dan cuenta, todo el contexto está facilitando que las personas caigan en una conducta repetitiva que genera mucho refuerzo positivo al inicio, que es muy intensa, y para un adulto que es algo muy difícil de controlar. Ahora imagínense para a un adolescente, cuando está desarrollando todo su control inhibitorio y todo lo demás. El contexto en sí mismo está favoreciendo esto, la tecnología que estamos usando. Ujú. Hay algo curioso, y es que también las personas se sensibilizan, ¿no? Entonces cada vez, cuando buscan este tipo de placer, el placer no siempre va a alcanzar el mismo nivel de satisfacción. O sea, no va a llevar al mismo nivel de recompensa. Eso es algo que a veces no se habla, porque ver una pornografía puede ser que en un momento genere un 7 de satisfacción, otro día va a ser un 9, va a ser un 10, pero como no es constante, lo que va a generar esto es un refuerzo intermitente. ¿Se dan cuenta? Y el refuerzo intermitente es uno de los patrones más adictivos que hay. Es el refuerzo intermitente es donde es el principio por el cual funcionan las máquinas de los casinos, por ejemplo. ¿Sí? Es, por ejemplo, es el principio por el cual funciona cuando alguien te contesta y no te contesta y te tiene más enamorado, porque a veces te contesta y a veces no te contesta. Entonces quedas adicto a esa interacción con esa persona, porque no sabes cuándo te va a contestar y cuando te contesta, eh, el efecto que tiene es muy potente. O el de los likes en Instagram, por ejemplo. Cada vez que usted ve la notificación, a veces es algo muy importante, que algo muy satisfactorio y a veces no.
todo eso es refuerzo intermitente. Y en el consumo de la pornografía pasa igual, no siempre va a ser igual y por lo tanto el programa de refuerzo es muy variable y por lo tanto es más resistente a la extinción, va a ser más difícil poder quitarlo. Entonces, cada visionado de pornografía no va a ser igual. ¿Sí? Entonces no solo eso, sino que cada vez voy a necesitar con más intensidad estímulos más potentes. Y por eso, si hacemos una comparativa de la pornografía de los 60, 70, que estaba disponible, hoy la pornografía puede ser mucho más extrema, mucho más violenta, porque ya las personas se han habituado al contenido natural de la pornografía, ¿no? Entonces cada vez están buscando contenido más extremos. Y este contenido extremo está cada vez más disponible. No es muy difícil encontrarlo. No es para nada difícil encontrar un contenido que sea extremo. Este tipo de pornografías que, por ejemplo, que simulan violaciones, que simulan actos muy denigrantes. No simulan, son actos denigrantes. Y que ponen a las personas que están en más vulnerabilidad como los adolescentes, ¿no? Entonces están estos principios de aprendizaje y Jonathan Haidt, que es un autor que se ha puesto bastante en boga en este momento, seguramente lo han leído o han investigado. Escribió un libro que se llama ha escrito varios libros, pero el libro La generación ansiosa es uno de los más populares en este momento. El libro también tiene muchas críticas, pero tiene cosas bastante interesantes para analizar. Y me gustó esta cita de Haidt, que dice que el problema no es solo que la pornografía moderna amplifica el riesgo de adicción, ¿sí? Sino que el consumo habitual puede llevar a preferir la gratificación inmediata y sencilla en lugar de afrontar el mundo más complejo y desafiante de las relaciones y las citas. Si yo tengo todos estos estímulos que son tan potentes y estoy adicto a esto, va a ser mucho más difícil que yo me motive a hacer otras cosas, incluso, no sé, intentar conocer a una persona nueva. Porque voy a hacer todo ese esfuerzo cuando ya mi sistema está habituado y está adicto a estos superestímulos. Eh, Así que ahí toma este tema de la dificultad que están teniendo las personas para también vincularse. Y una de las hipótesis que él tiene es que se debe a la adicción a la pornografía. Si no lo han leído, se los recomiendo. Tiene datos bastante interesantes. Él lo que dice es que los problemas internalizantes y externalizantes se han disparado después del 2007. Es la hipótesis que él tiene y los datos que él presenta. Internalizantes en las niñas y los externalizantes en los varones, ¿no? Eh, y haciendo todo el análisis macro de los datos que él encuentra, ve como el punto de partida del 2007, después del iPhone. Y no porque sea el iPhone, sino por las redes que vienen después de eso, ¿no? Y todo lo que esto genera. Sí. Entonces, el consumo compulsivo de pornografía hace que sea más difícil buscar interacciones sociales y también que las personas sientan satisfacción sexual. Tienen este metaanálisis del 2017 que tomó a 50.000 participantes de 10 países distintos. Es bastante data, no es data menor, ¿no? Encontró que el consumo recurrente de pornografía se asoció con menor satisfacción interpersonal, más vacío. Entonces, si estoy aburrido y triste, busco la pornografía, entonces sigo manteniendo este problema. O sea, si tengo mucha insatisfacción, si no encuentro a nadie con el cual vincularme, al final del día, si me siento triste, si me siento aburrido, si me siento vacío, ¿qué voy a hacer? Ya no es ni siquiera una conducta elegida, es una conducta automática. Después del trabajo, después del estrés, si ya estoy habituado y estoy adicto, ¿qué va a pasar?
Sí. Los datos que presentas ahí también dicen que los jóvenes que consumen pornografía con frecuencia pueden llegar a experimentar menos satisfacción en sus relaciones sexuales y enfrentan mayores dificultades para desarrollar intimidad, establecer vínculos amorosos y construir relaciones sólidas en la vida real. Es que incluso la interacción cara a cara ya a veces cuesta un poco, ¿no? Entonces, si cuesta, si hay una tendencia a escapar de las sensaciones desagradables a través del celular o de la pornografía, va a ser mucho más difícil desarrollar vínculos de intimidad. Sí. Entonces, estaba pensando que tenemos un contexto social y tecnológico que está favoreciendo el consumo de pornografía, que la edad de inicio de pornografía cada vez es más temprana. Si ven los primeros estudios hablaban de 14, 15, 13, hoy estamos hablando de 8, y que cada vez más temprana y que ya hay un cuerpo muy robusto, o sea, el cuerpo es muy robusto de data, de investigación que nos habla de los efectos a nivel cerebral, a nivel psicológico, a nivel interpersonal, las dificultades que están teniendo las personas por utilizar mucho la pornografía en distintos ámbitos de su vida, incluso la capacidad para ser productivos y concentrarse. Que por cierto, los últimos estudios también, los últimos análisis están diciendo que la capacidad de concentrarse va a ser como una super habilidad en los próximos años, porque eh, cada vez el tiempo promedio de poder concentrarse cada vez está disminuyendo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como psicólogos? ¿Qué alternativas tenemos para ayudar a las personas que vienen y a los adolescentes a buscar ayuda? Entonces, estaba pensando algunas ideas que podemos tener y quiero mostrar también un estudio nuevo que encontré que me pareció bastante interesante que hicieron con un adolescente. Básicamente, si nosotros hiciéramos un tratamiento psicológico, básicamente algo así se haría, o estas serían como las propuestas de tratamiento, ¿no? La terapia cognitivo-conductual lo que haría es identificar disparadores. Ojo, que las otras terapias también harían lo mismo, ¿no? Pero básicamente algunas características individuales de estos tratamientos, ¿no? La TCC lo que haría es identificar disparadores, algo que hay que hacer siempre, cambiar rutinas y prevenir recaídas. ACT lo que haría, terapia de aceptación y compromiso, seguramente conocen, sería eh, aceptar el nivel de los cravings, ¿sí? Trabajar valores, por qué quiero dejar de consumir pornografía, qué tipo de vida quiero tener, ¿sí? Y hay algo interesante, es que los últimos estudios de ACT están demostrando que ayuda a reducir bastante el consumo. DBT, que viene con todo este set de habilidades, trae un montón de recursos para regular la emoción, tolerar la angustia, el aburrimiento y el malestar, y las prácticas de atención plena, ¿sí? De los pensamientos y de las necesidades y de las emociones, que tiene un montón de recursos que son muy útiles con adolescentes. Bueno, en todas las poblaciones, pero en adolescentes funciona muy bien porque tiene una amplia variedad de recursos para trabajar. Am, hay otros tipos de terapias que yo no manejo mucho, por ejemplo, esto de los grupos de apoyo, pero sí entiendo esto de... hay grupos de apoyos para personas adictas al sexo y una de las cosas que hacen es reducir el aislamiento. Esto es más en adultos. Hay grupos que son presenciales y que también hay grupos online y ayudan muchísimo a reducir el aislamiento. Tengo pacientes que participan en grupos online y funcionan muy bien, muy bien. Y también hay ciertos tipos de fármacos, pero aquí hay que ser muy, muy precavido porque eh, hay una tendencia en este momento en el mundo, no sé, en Argentina ahorita. Yo estoy en Argentina, pero ahora no sé la tendencia allá, pero yo estoy en Panamá y hay una tendencia a sobremedicar, ¿ok? Y lo que nos dice la data
evidencia es que se pueden utilizar algunos antidepresivos. Usualmente las personas que tienen adicción a este tipo de cosas también puntúan alto en la depresión. Ayuda también a reducir algunos tiempos de comportamientos compulsivos. Y se utilizan algunos medicamentos como la naltrexona en casos severos. Eh, pero esto hay que ser muy cuidadoso porque si la tendencia es a sobremedicar, lo que pasa en ciertos contextos es que los pacientes van primero donde el psiquiatra. Si el psiquiatra tiene este tipo de prácticas, lo que va a pasar es que van a medicar al paciente, pero no le enseñan a detectar a los disparadores, a detectar cuáles son sus cravings, ¿sí? A utilizar los recursos para tolerar el malestar, aceptar el malestar y construir una vida distinta. Entonces aquí yo diría ser cuidadoso con esto. Y por eso tenemos que dar eh, hacer una buena conceptualización del caso para que nuestros pacientes puedan entender cómo nosotros los podemos ayudar en ese caso. Entonces, ¿cómo sería un plan de tratamiento? Ahora, hoy me di cuenta que estos colores se parecen al canal Crónica TV en Argentina, me acordé, perdón, me acordé. Y no el tema, no quiero presentarlo como Crónica TV, pero me acordé justo antes de presentar. Bien, lo primero que hay que hacer es que evaluar, ¿no? Y hay que evaluar la historia clínica, el consumo, frecuencia. Hay que hacer un registro de la frecuencia, duración, los contextos donde utilizan. Eh, yo he utilizado registros de forma digital porque esto también permite la privacidad, ¿ok? Es bien importante hacer esto. Pueden utilizar un documento de Google Drive o algo así, donde el paciente pueda registrar dónde, cuándo, cómo y cuáles son los intentos previos de control también, qué estrategia ha utilizado para evitarlo, ¿no? Los pacientes sienten mucha culpa porque lo intentan mucho, pero no pueden lograrlo. Y después se sienten como débiles, ¿no? Está todo este circuito que también hay un autojuicio sobre el propio carácter, ¿no? Hay que evaluar las comorbilidades, la ansiedad, depresión, problemas de pareja en adultos, se ve mucho, ¿sí? Y también la tendencia a la impulsividad. Las personas que tienen trastorno de déficit de atención o hiperactividad o tienen desregulación son más propensos a caer en este tipo de comportamientos problemáticos. Y eso tenemos que evaluarlo en las primeras sesiones. Hay hay escalas que nos permiten también evaluar esto. Por ejemplo, ahí les puse una, la escala de consumo problemático de pornografía. Y se combinan con otras escalas, por ejemplo, escalas para evaluar la depresión, la ansiedad y demás, ¿no? Una vez que tenemos bien esta información, vamos a vamos a establecer los objetivos, que es lo que buscamos. Y aquí funciona muy bien establecer estos objetivos y vincularlos con valores, ¿no? Ya estoy buscando reducir abstinencia o un control funcional, y a dónde estoy apuntando con esto. Aquí en la parte de psicoeducación después, que es que lo que yo le decía de conectar la explicación neuropsicológica el principio de aprendizaje funciona bastante bien. ¿Por qué? Porque nosotros los psicólogos directamente bueno, ninguna intervención puede cambiar el cerebro directamente. Eso no funciona así. Toda la intervención que nosotros hacemos es a nivel conductual y eso va a tener repercusiones en el cerebro. Por lo tanto, la explicación neuropsicológica me parece que le da al paciente una racionalidad mucho más completa, especialmente porque las personas vienen más sensibles. O sea, las explicaciones neuropsicológicas son mucho más populares que las explicaciones conductistas en el mundo. O sea, uno habla del cerebro y engancha más rápido. Entonces, conectar una explicación neuropsicológica con los principios de aprendizaje funciona bastante bien. Entonces, explicar esto, lo que les había hablado, de explicar el papel de la dopamina y la habituación en el cerebro. eh, yo les diría, hagan énfasis en esto de que la dopamina no es mala porque están vendiendo muchos cursos de cómo dejar de ser adicto a la dopamina y me parece que eso es un problema. Eh, Hablar, y esta es la parte que a mí me gusta mucho, es que cuando nosotros conceptualizamos esto de una forma de principios de aprendizaje, le quitamos ese peso y ese juicio al problema. Porque si las personas, ya que venga alguien a hablarnos de este tema, es un logro, ¿verdad? O sea, porque hablar que tengo un problema, tengo un problema de adicción a la pornografía da mucha vergüenza.
Yo iría también reforzar mucho eso, validar mucho que este logro de que la persona ya venía a buscar ayuda. Y explicarlo en términos de patrones de aprendizaje, quita todo este juicio de que eres débil, no tienes valor, no eres disciplinado, sino explicar qué ha pasado y cómo has llegado a este momento por medio de los patrones de aprendizaje, ¿no? Introducir el concepto del craving y pérdida de control, que aun cuando la adicción a la pornografía no es igual a una adicción a, no sé, a la cocaína, los conceptos de craving y pérdida de control se pueden utilizar perfectamente en este caso. Ok, entonces ya pasamos a la psicoeducación, ya hicimos la evaluación y vamos entonces a intervenir. ¿Cómo intervengo? ¿Qué cosas tendría que hacer si estoy trabajando con alguien que tiene esta problemática? Identificar los disparadores a través de la entrevista clínica. Un terapeuta TCC haría reestructuración de pensamientos. Yo como trabajo más ACT y DT, yo trabajaría más como de fusión de pensamientos, ¿sí? Como que no puedo controlar esto, eh, yo puedo aprender a- yo puedo aprender otras formas de relacionarme con mi sexualidad, con mis impulsos, notar esos pensamientos que vienen sobre él sobre la persona cuando tiene ganas de consumir. Y también implementar técnicas de prevención de recaídas, ¿no? Sería una estrategia. eh, entonces, ACT tiene un montón de ejercicios de fusión cognitiva y como les decía, los nuevos estudios nos están diciendo que viene muy bien para este tipo de problemáticas, especialmente para los pensamientos sexuales intrusivos. Em, También pueden aprender a hacer conciencia plena de los impulsos, que se conectan muy bien con DBT también, surfear la urgencia, dedicar tiempo para trabajar esto con nuestros pacientes, clarificar los valores, ¿sí? Esto me ayudó muchísimo en el trabajo y dedicar tiempo a esto, no apresurarse con esto. ¿Por qué es importante para ti esto? Si esto te aleja de qué cosas, por ejemplo, pareja, intimidad. Usualmente los pacientes que vienen, en este caso, eh, vienen porque ya han tenido muchos problemas de pareja e intimidad. Y los adolescentes también. Hace una referencia anecdótica. Hace unos meses estaba en la farmacia y veo a un chico de 19 años, no más de 19 años. Estaba comprando sildenafil, que es un tipo de medicamento para la disfunción eréctil, y preservativos. 18 y 19 años. Am, no sé realmente cuál es el problema, pero mi hipótesis, una de hipótesis es que lo que me viene a la mente justo que estaba estudiando esto, es que quizás ya está habituado a otras formas de sexualidad o quizás hay un problema de adicción o algo así, que le está dificultando poder tener relaciones íntimas satisfactorias. Porque tener relaciones sexuales no es lo mismo que ver pornografía. El ritmo, las características, la intimidad, la ansiedad, es muy diferente. Y estaba un chico de 18, 19 años comprando una medicación que se vende, es libre venta, eso lo escuché, comprando medicación para poder tener una relación sexual satisfactoria. Entonces aquí lo podemos conectar con los valores, ¿no? Eh, Compromiso con las acciones valiosas que compitan con el consumo. Eso es muy útil porque estamos desarrollando otras, otros procesos de aprendizaje que sean opuestos al consumo. Los pacientes han intentado muchas veces eliminar al consumo y lo que tenemos que hacer es enseñarles otras conductas que sean opuestas al consumo, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con DBT puede ayudar un montón, especialmente las habilidades de regulación emocional para manejar la ansiedad y la culpa, todo lo que tiene que ver con las habilidades de tolerancia a la angustia para hacer frente al craving y todas las habilidades de conciencia plena para permanecer en el presente. Em, Me ha gustado también poder hacer
dar material para hacer prevención de recaídas, lectura. Y algo que funciona mucho, hablando de conectar con los gatillantes, es utilizar bloqueadores de contenido. Los bloqueadores de contenido son un recurso muy útil para ayudar en esta situación. Pero hay bloqueadores de contenido que son específicos para pornografía. A veces tienen un costo adicional, pero son muy útiles porque utilizan, lo que hace es que instala en el celular una conexión nueva a Internet que filtra todo el tipo de contenido que sea pornográfico. Entonces ayuda también a bloquear el acceso. Si no tengo acceso al estímulo, va a ser mucho más difícil que pueda consumir, ¿no? Entonces, utilizar esto en terapia funciona muy bien y hay en este momento mayor desarrollo de bloqueadores de contenido, ¿sí? Y que los bloqueadores de contenido pornográfico están mejorando cada vez más porque hay más investigación. Como hay más preocupación, hay más investigación y hay más psicólogos desarrollando eh, programas de prevención de consumo de pornografía, que incluso, que incluso contemplan las recaídas, ¿ok? Si hay una recaída, el mismo programa, el mismo bloqueador, te da sugerencias para que evalúes qué pasó en esa recaída, cómo prevenirla. Es muy interesante. Ahorita les pongo en el chat el nombre de la aplicación. Eh, y bueno, aquí tenemos como una revisión periódica también de los objetivos del terapeuta, con el terapeuta. Bien, quiero contarles algo porque sé que ya yo estoy quedando sin tiempo, o me pasé, nadie me dijo, pero voy a contarles algo rapidito. Eh, Encontré una investigación de 14 sesiones muy interesante, basada en DBT, que se desarrolló en el 2020 por Lujar, ¿ok? Hicieron un estudio de 14 sesiones de 7 módulos adaptados para un niño, un adolescente de 15 años que estaba teniendo problemas con el sobreuso de videojuegos, redes y pornografía. O sea, cumplía los criterios de que había muchos problemas en estas tres eh, áreas de su vida, en estos tres tipos de contenido. Y lo que utilizaron fue que adaptaron DBT a catorce sesiones y lo que encontraron fue que hubo una reducción de menos del 50% de la frecuencia de consumo de pornografía. Eso es un montón. Eso es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no solamente eso, sino que hubo menor uso de pantallas en la noche, por lo tanto mejoró el sueño. Claro, si estás hasta más tarde usando el celular, tienes más probabilidades de consumir pornografía. Y como hubo mejor sueño y menor contenido, menor consumo de pornografía, mejoró su rendimiento escolar y estado de ánimo. Y por lo tanto hubo mayor regulación emocional. ¿Qué hicieron en este estudio? Lo que hicieron fue adaptar DBT, ¿sí? Y le enseñaron a utilizar mindfulness para observar los impulsos sin reaccionar, ¿sí? Utilizar tolerancia al malestar para el craving y ansiedad, usar regulación emocional para disminuir la vulnerabilidad emocional. Y eso es bastante interesante porque si yo puedo notar los días que estoy más vulnerable emocionalmente para consumir pornografía, si yo logro reducir esa vulnerabilidad, la probabilidad de que yo consuma pornografía o cualquier conducta problemática va a ser mucho menor. Entonces, pensando en esto desde, no sé, si es lo que conoce un poquito de BT, pensando en esto desde conocer las vulnerabilidades, haciendo un análisis en cadena, si yo puedo reducir esas vulnerabilidades, tengo el camino mucho más fácil, ¿no? En vez de obligarme a aguantar las ganas de consumir pornografía simplemente por querer aguantar, sin entender qué ha pasado antes, ¿no? Y es lo que decía, hacer un análisis en cadena para identificar pasos hacia el consumo. El análisis en cadena es una herramienta muy potente y muy útil y también que no incluye juicios, que es algo que los psicólogos no debemos hacer juicios, ¿no? En nuestro trabajo, ¿no? Eh, pero David, perdón, sí, un minuto para un ir minuto. cerrando. Bueno, sí, hagan análisis en cadena y la parte que están muy afectados es las habilidades interpersonales. Como hay mucho consumo, pierden relaciones interpersonales valiosas, así que el programa también se dedicó a hacer esto. Bueno, eso es todo. Gracias por escucharme. Ya.
Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, David, excelente la presentación y queríamos dejar unos minutos antes de presentar a la próxima ponente para preguntas, consultas que quieran hacerle al ponente, así que habilitamos este espacio para que puedan hacer sus preguntas. Veo las manitos, gracias. Me están reforzando muy bien. Adelante, María, por favor. Bien, hola. Bueno, la verdad, David, muchas gracias por esta información. Yo había puesto hace un ratito también todo lo que sucede con los niños y con el tema del grooming que cada vez es más activo, pero Ujú, cuando vos recién dabas el tema de los tips, nosotros cuando tratamos chicos con autolesiones, yo soy diplomada en suicidología, ujú, lo que justamente hacemos es eso, es como un día a la vez y dejar al costado qué es lo que le molesta y potenciar las habilidades sociales y es ujú, paso a paso. ujú, Pero realmente sí es alarmante, esto es sumamente alarmante, por eso me inscribí. Y ahí vi que una de las chicas hizo un comentario cuando yo puse el tema de los adolescentes con el Viagra y el alcohol, ujú. y es terrible el consumo y no Sí, miden si les puede generar algo cardíaco o no. sí, total. Van a por todo. Simplemente ese era Mm. mi aporte. Gracias. Sí, total. El consumo de Viagra, de Sildenafil y Tadalafil está alarmante y como es venta libre, es muy fácil conseguir. Y una cosita solamente, el acceso también a la pornografía ahora viene más con la inteligencia artificial. Hay modelos que están potenciando esto más. La forma en que te habla, la nueva inteligencia artificial que hizo X, Grok, te habla de una forma completamente sexual y que un niño puede estar hablando de esa forma con inteligencia artificial. Ya, perdón. Jorge. Están levantando manos, pero no sé. Jorge, adelante. Hola David, muchas ¿Qué gracias por tal? la ponencia, muy buena. Mm, mm, David, ¿algún comentario sobre relacionado con las adicciones a los juegos y al mundo online? mm. No sé si viste la aparición de esta Sí, nueva sí. tendencia de chicos, adolescentes, que se Mm, muestran con sus autos, con sus celulares, masivo, bro, mm, ese lugar. Me ujú, gustaría, entiendo que no es una adicción, pido disculpas, mm. irme un poquito pero me parece que tiene dopamina, me parece que tiene un montón de Sí. condimentos y donde Mm, los chicos hacen doble clic. Justamente hoy, y te digo este dato que me parece curioso, feliz día a todos los profes, mm, justamente hoy, el día de los profes, hay un chico que está divulgando un video en redes sociales de manera polémica, donde están todos los adolescentes con el dedito así en este momento, y él está diciendo que no hay que estudiar, que no hay que ir al secundario, ¿viste? Entonces, mm, esta gente tiene muchísima estrategia, o sea, esta gente sí. sabe lo que hace y Ujú. realmente es preocupante y alarmante que pase estas cosas. Bueno, por eso quería alguna opinión tuya sobre esto. Muchas Ujú. Sí, gracias. el juego también, el juego está siendo un tema muy problemático. Tengo un amigo que dio una conferencia de eso hace poco, Gabriel lo escuchó, que los estudios también están diciendo que esto se está saliendo de control, aun cuando ponen trabas de edad y demás, no son trabas que son, requisitos, perdón, no son lo suficientemente efectivos, ¿sí? Y lo hacen de esa forma, porque saben que es la población que más también va a gastar es más susceptible a eso. Entonces es un problema muy preocupante a nivel mundial y que está exigiendo que hayan cambios en las políticas públicas del acceso al celular. Si quieres, léete el libro de Haid, que está muy bueno, el que te mencioné. Lo tienes, ya lo leíste. Re leído lo tiene, tipo, sí, muy bien. Muy bien. Bueno, tiene un montón de datos sobre eso y de este lado en Panamá la preocupación es similar. Estoy de la misma mano y tiene los mismos componentes de una adicción, así que están explotando eso. Bueno, Vamos a darle lugar a Florencia y a Gabriela y con esto cerramos la ponencia de David, así que Florencia, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos comentás. Y después, por otro lado, pedirte por favor que no olvides dejar la aplicación que voy. restringe de alguna manera el contenido. Muchas gracias. Voy, ahí voy. Se llama Migiri. Está desarrollado por psicólogos está espectacular.
hace un gráfico de un viaje de un tipo en una balsita que está remando y cada día se ve como que estás alejándote más de ese problema, ¿no? Y cuando hay una recaída, hace muchas preguntas para ayudarte a prevenir recaída. ¿Ok? Incluso cuando quieres desbloquearlo, porque no te dejas desbloquearlo, te recuerda que estás trabajando en alejarte de la adicción. O sea, el programa, la aplicación, hace todo lo posible para que no te salgas de ella. ¿Sí? Y está muy bueno. Ahí lo... Ah, espérate, que lo puse a Gabriel. Ah, aquí está. Así se llama. Ahí está. Gabriela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Ujú. esto que exponés y da cuenta lamentablemente de todas las cuestiones sociales que se están evidenciando. Esto es la intolerancia a la frustración, la falta Ujú. de tolerar el aburrimiento o no saber qué hacer con el tiempo libre, la falta de límites, la falta de control, Ujú. la falta de control de adultos hacia los niños, digamos, el confundir límite con violencia, porque creo que ahí está la confusión, la puesta de límites es una cosa y el Ujú. control es una cosa y la violencia es otra. Bueno, Ujú. todo esto es complejo, pero se suma que de sexualidad no se habla. Y creo que ahí es donde es lo más grave a tener en cuenta. Y bueno, estos procesos que van a pasos agigantados y que nada es inocente. O sea, todo esto se traduce en una cuestión eh, de manipulación que es Ujú. necesaria y es óptima para quienes están interesados. Me Ujú. parece importante que se pueda hablar, que se pueda participar Ujú. y por sobre todas las cosas las personas que somos, bueno, educadoras o referentes, soy profe también, pero por sobre todo adultos poder revisarnos, Ujú. revisar y justamente hablar de esto, el silencio es cómplice, así que muchas gracias. Sí, es verdad. Y una cosa es decir la pornografía es mala y ya, o no veas pornografía, y otra es explicar, hey, esto es lo que está pasando y que hay una industria billonaria detrás de esto. O sea, así como Facebook tiene un equipo de especialistas que potencian los procesos de aprendizaje para engancharnos, así también la industria tiene toda una serie, un equipo manejando para que las personas también se hagan adictas a esto. Y porque es un superestímulo. Así que Nada es inocente, exacto, a eso sí. me No hay, refería. Internet, en este tipo de cosas no hay nada de inocencia. Hay un equipo atrás manejando esto. Y lo que mejor podemos hacer es explicarle a los adolescentes, a los chicos, cómo funciona esto, naturalizar que van a tener curiosidad, que van a tener ganas, pero al mismo tiempo explicarles por qué esto es dañino, ¿no? En vez de solamente quedarnos en el silencio y decir, eh, es malo y ya. Ah, le voy a pasar, voy a escribir el correo si quieren la lista de biografía, biografía, me escriben y yo les mando el correo, les mando la lista. Del paper último ese que les mostré también, que es bastante interesante. Y 14 sesiones bien estructuraditas, así que pueden ayudar. Muchas gracias por escucharme.